Encuentro con Dionisio Gutiérrez. En un mundo globalizado, somos testigos de países que han alcanzado el progreso y otros que viven en la pobreza y el hambre. Y aunque hay quienes explican esta situación con conceptos como el imperialismo, la dependencia o el racismo, existe otra corriente que considera que la cultura, entendida esta como las normas, los valores y las creencias, es la que determina el progreso de las sociedades. En este sentido, para las sociedades subdesarrolladas son los contactos familiares y profesionales los que nos van a proporcionar el éxito, y no el mérito o los logros personales. De esta forma, las virtudes menores como la puntualidad o el trabajo bien hecho no importan. La corrupción es tolerada y la competencia es asociada con agresión y vista como una amenaza a la igualdad. Se tiene el concepto de que la justicia consiste en repartir lo que ya existe, porque no se promueve la creación de riqueza para mejorar la situación social. Para algunos teóricos, una sociedad excesivamente conservadora y paternalista, que deja la procreación en manos de Dios, ve el trabajo como un castigo y la felicidad como una utopía para después de la muerte. Es una sociedad condenada al fracaso económico. Para conseguir un crecimiento sostenido y disfrutado por más gente, es necesaria una sociedad de hombres y mujeres independientes, que se asocian para construir un futuro mejor en base a unas leyes comúnmente respetadas, y forman familias responsables que educan y crían a los hijos que son capaces de mantener. Hoy en Libre Encuentro, junto con Dionisio Gutiérrez, contamos con un panel de honor: el escritor cubano Carlos Alberto Montaner, el intelectual norteamericano Larry Harrison, el expresidente de Ecuador Osvaldo Hurtado y el presidenciable guatemalteco Harold Caballeros, quienes participan del seminario Valores Progresistas organizado por CEIDAL. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy esta tribuna se viste de gala. Tenemos con nosotros a un muy selecto grupo de intelectuales del mundo, ciudadanos del mundo, que defienden causas que al final son las verdaderas causas que pueden dar desarrollo y prosperidad al mundo. Han hecho un esfuerzo extraordinario en los últimos años del que les vamos a hablar hoy. Y primero los presento. Está con nosotros el anfitrión de este esfuerzo, que es el doctor Harold Caballeros. Él también es candidato presidencial por el partido Viva en este proceso electoral. Es directivo de CEIDAL, que es el Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo de América Latina. Hace 7 años hicieron un seminario, un esfuerzo importantísimo, hablando sobre el tema de la cultura, de lo importante que es la cultura en el desarrollo de los pueblos. Hablaremos más de eso el día de hoy. También nos acompaña el señor Osvaldo Hurtado. Él fue vicepresidente de Ecuador de 1979 al 81 y fue presidente de Ecuador del 81 al 84. Hoy en día preside Cordes, ha escrito numerosos ensayos y una docena de libros sobre política, sociología y economía, entre ellos El poder político en el Ecuador y los costos del populismo. Está en Guatemala participando en la conferencia de CEIDAL que les hablamos. También está con nosotros Carlos Alberto Montaner, un viejo y querido amigo de esta tribuna, un escritor, vicepresidente de la Internacional Liberal, autor y coautor de varios libros, entre ellos El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, Fabricantes de Miseria, y recientemente El Regreso del Idiota. Nos va a contar un poco de esto y por supuesto es escritor de varias docenas de medios de comunicación en todo el mundo, y su último libro es Columnas de la Libertad, que de una vez lo enseño porque es muy importante. Ya está de venta estará de venta en los próximos días en tiendas en Guatemala. Y aquí están todas las batallas que nuestro amigo Carlos Alberto ha dado por la libertad. Y también nos acompaña don Larry Harrison. Él es autor y coautor de varios libros enfocados en el rol de los valores culturales en el progreso humano, coautor con Samuel Huntington de La Cultura Importa. Es director de la AID con misiones en 5 países de Centroamérica y el Caribe. Y también es director del Instituto de Cambio Cultural de la Escuela Fletcher de la Universidad Tufts. Así que, presentados, señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Doctor Caballeros, hace 7 años yo fui testigo porque estuve en ese seminario y salí verdaderamente maravillado con esa nueva forma de comunicar una verdad muy importante en el mundo que ustedes lo hicieron en esa oportunidad, que es la importancia que tiene la cultura en el proceso de desarrollo de las naciones. Así que sin más, nada más cuéntanos un poco de este nuevo esfuerzo y sobre todo desde aquel momento hasta hoy, ¿cuáles han sido los logros? Estamos nosotros dándole seguimiento en esta ocasión al trabajo que se ha venido haciendo desde el año 2000. La idea central es la cultura como eje del desarrollo.
los valores progresistas, los valores que hacen que una sociedad sea proclive al desarrollo, versus los antivalores que hacen que una sociedad sea resistente al desarrollo. Entonces, nosotros buscamos hacer de esta conferencia un evento periódico, y el día de hoy, dentro de las exposiciones, tuvimos la oportunidad de enseñar los estudios de opinión que hemos venido realizando y que demuestran el cambio que Guatemala va teniendo. Nos llena de entusiasmo el ver que el cambio ya se inició, ya los números lo reflejan, es un hecho que los guatemaltecos estamos caminando hacia una cultura progresista. La diferencia entre los hombres de Estado y los políticos tradicionales es que tienen una visión de largo plazo. Cuando el doctor Caballeros dice el cambio ya empezó, estamos conscientes que es un cambio que tal vez tome una generación o más, pero lo importante es que ya empezó. Y tal vez el doctor Hurtado, como expresidente de Ecuador, y sabemos de su historia, y sabemos también que usted fue uno de los pocos hombres de Estado que han pasado por esa presidencia, porque bueno, ya vimos cómo va. Cuéntenos qué impacto ha tenido en Ecuador este concepto, porque sabemos que usted está ahora promoviendo el concepto culturalista, y por qué Ecuador está como está el día de hoy. En América Latina y en mi país siempre hemos buscado chivos expiatorios para culpas que son nuestras. Los Estados Unidos, España a su tiempo, Inglaterra, Europa, o hemos querido atribuir el fracaso de América Latina a la falta de políticas adecuadas o de instituciones políticas correctas. Y a mi manera de ver y de muchos de los que estamos en esta mesa, los culpables del atraso de América Latina somos nosotros mismos. Nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestras creencias no ayudan al buen funcionamiento de la economía y a la buena operación de la democracia. Esta es una verdad que no le gusta escuchar a mucha gente, pero que me parece, como lo dice Harold, me parece necesario que comencemos a decirla en América Latina para que cada uno de nosotros asumamos nuestras propias responsabilidades, pero sobre todo también nuestras culpas en el atraso del continente. Carlos Alberto. Yo agregaría un matiz un poco optimista. Es cierto que en la base del desarrollo o del subdesarrollo están los valores culturales, pero cuando empieza un proceso dinámico de cambio con una cúpula dirigente que entiende el proceso de creación de riquezas, se produce un fenómeno de doble refuerzo, donde los cambios económicos generan cambios de actitudes y generan cambios culturales. Es decir, las culturas no son, yo puedo afirmar que no son estáticas porque yo viví la transformación de España y vi cómo un país del que se decían ciertas cosas que son las mismas que se dicen de América Latina, que era incapaz del progreso, que era incapaz de la convivencia democrática. Franco hablaba de los fantasmas sueltos en la sociedad española que había que conjurar mediante un poder fuerte. Todo eso era mentira. O quizás fue cierto en una época de la historia de España y dejó de ser cierto. En la medida en que se fue reforzando el desarrollo, el buen modelo económico, las políticas públicas adecuadas, la sociedad fue entendiendo el cambio, algo parecido a lo que también observamos en Chile. Y al final tenemos cómo el cambio político refuerza el cambio cultural y el cambio cultural se convierte a su vez en una manera de reforzar las mejores tendencias políticas. Así que es posible, y lo hemos visto en el curso de una generación, darle el vuelco a un país. No en el curso de una presidencia, esto no se hace en 4 o 5 años, pero sí se hace en 15, en 20 años. Y esa es la clave, comprender eso, pero comprometerse con el arranque de ese esfuerzo. Doctor Harrison, ¿qué viene primero? Un proceso cultural entendido como un desarrollo educativo integral en una sociedad y luego la maduración política, la maduración del sistema político, o tiene que darse un sistema político fuerte para que pueda haber un desarrollo cultural? No veo la realidad según los estudios de caso que hicimos en un proyecto de investigación
que montamos por 3 años entre 2002 y 2005 en la Escuela Fletcher, en el cual participaron Carlos Alberto y Harold, y durante el cual nos conocimos a nosotros, Osvaldo y yo, que es un proceso muy bien descrito por Carlos Alberto, un proceso mezclado de los dos. Pero es importante comenzar con una buena comprensión de la importancia de la cultura, porque si uno no está consciente de la importancia, puede llegar a conclusiones y hasta iniciativas políticas y de la política extranjera muy mal orientadas. Y estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión de la intervención de Estados Unidos en Irak. Irak es un país netamente árabe. No hay ningún país árabe cerca de la democracia, por razones básicamente culturales. Y al pensar que sería un proyecto fácil de cumplir, de establecer por parte de Estados Unidos interviniendo en Irak la democracia, fue un error total y fatal. Entonces es un ejemplo de la importancia de la cultura, pero quisiera regresar a este dicho tan sabio que escribió un político y académico norteamericano, demócrata centrista, Daniel Patrick Moynihan, hace 10 años, que él dijo que la verdad central conservadora de derecha es que es la cultura y no la política que determina el éxito de una sociedad. La verdad central liberal, no en el sentido europeo, sino en el sentido norteamericano, de izquierda, es que la política puede cambiar la cultura y salvarse de sí mismo. A propósito, la segunda parte de esa frase se ve en mi último libro, que es un resumen del proyecto de investigación en el cual participaron Carlos Alberto y Harold. ¿Este libro ya está traducido al español, doctor? No, hasta el momento no. Eso va a ser importante, ¿verdad?, para seguir ayudando al proceso cultural. Doctor Caballeros, la presencia del señor expresidente de Ecuador en Guatemala es muy importante porque el testimonio que puede darnos, y sobre todo en el caso suyo que está por primera vez, hay que llamar las cosas por su nombre, innovando en la política, trayendo conceptos nuevos, un proyecto diferente, una visión diferente. Es muy importante ese testimonio. Denos desde su perspectiva, conociendo al señor expresidente de Ecuador, ¿qué falló en esa parte de la América del Sur y qué está fallando en Latinoamérica para que, digamos, no logremos ese engranaje de cultura y proceso político y que al final nos dé el resultado que todos queremos? Hoy al almuerzo platicábamos con Osvaldo de una palabra que es realmente la palabra clave del fracaso, que es la falta de continuidad. Cuando nosotros pensamos en periodos de 4 años y el gobierno próximo borra lo del anterior y así sucesivamente, y no hay continuidad, no se puede en realidad hablar de un proceso de cambio. Necesitamos nosotros comprender que el proceso va a tomar una generación por lo menos. Cuando estudiamos casos como el caso coreano, Corea del Sur, ellos tienen una palabra en su idioma que significa generación de sacrificio. Implica que una generación pagó el precio. Hubo una generación comprometida para dejarle a sus hijos y a sus nietos un futuro distinto y pagaron el precio. Este es el tema que realmente nos ocupa, la continuidad. Cuando hablamos del Plan Visión de País, hablábamos de política pública intertemporal virtuosa, es decir, lograr continuidad. Esa es la lucha. Carlos Alberto nos puede hablar sin duda del rol que los pactos de la Moncloa jugaron en España, porque es un mínimo consenso que le dio continuidad al proceso. Hoy hablábamos con Osvaldo de ese tema y yo creo que para que nosotros tengamos un verdadero cambio en Guatemala o en América Latina o en cualquier parte en realidad, necesitamos llegar al entendimiento de que es un plan de largo plazo, que debe dársele continuidad y que necesita seguramente de muchos actores, unos más jóvenes que otros para ir pasando la estafeta.
Señor presidente Hurtado, la misma pregunta sobre el tema de Ecuador. ¿Qué falló en no haber logrado esa continuidad que usted sí empezó? Porque usted sentó ciertas bases en el momento de su presidencia, que si se hubieran seguido, si se les hubiera dado continuidad, Ecuador estaría contando una historia muy distinta el día de hoy. En los últimos 5 años la economía ecuatoriana ha crecido al 5% anual. En los 20 años anteriores creció a una tasa inferior al crecimiento de la población. La continuidad en los últimos 5 años ha estado dada por un elemento estabilizador de la economía, que es la adopción del dólar como moneda nacional. Incapaces como hemos sido en el Ecuador para seguir una política económica entre un gobierno y otro, ha sido necesario una forma velada de intervención extranjera, entre comillas, para darle estabilidad a la economía ecuatoriana. Y esa estabilidad ha producido un efecto virtuoso enorme, no solo para los empresarios. El salario de los trabajadores, el salario real se ha triplicado. La pobreza en las ciudades bordea el 25%. Y han nacido nuevas formas de exportación en las que no habríamos pensado en el Ecuador. Si solo este elemento de estabilidad y continuidad ha producido efectos tan positivos, ¿cómo habría progresado mi país si entre un gobierno y otro no se hubiera alterado la política económica? Si los ahorros que deja un gobierno no hubieran sido dilapidados por el gobierno que vino después. Un poco para seguir en la línea y terminar, solo un gobierno, solo un presidente de los 12 que hemos tenido, al terminar su mandato, entregó la economía en orden. Ninguno otro. Y bueno, eso tiene que ver con este afán de los electores y de los ecuatorianos de siempre andar en búsqueda de un Mesías, ¿no? de algo nuevo, de alguien que refunde el país, ¿no? Que haga una nueva constitución, que invente un nuevo modelo económico. Y eso está profundamente arraigado, a mi manera de ver, en la mentalidad de muchos latinoamericanos. Volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro y valores progresistas y la importancia de la cultura en el desarrollo. Bienvenidos, seguimos el Libre Encuentro con nuestro grupo de invitados especiales hablando de valores progresistas y la importancia de la cultura en el desarrollo. Pasando la discusión ahora a temas, digamos, más concretos, más prácticos para la vida diaria. Ese desarrollo del que hablamos, que toma 20 años al fin y que pues tiene el tema del desarrollo de una cultura, la maduración de un sistema político y un modelo económico que resuelva, tiene un referente que aquí lo usamos mucho porque hemos encontrado de que explica fácil y de alguna forma facilita la comunicación. Y es que para que un país logre el desarrollo, tiene que crecer su economía por lo menos 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población en un periodo de entre 15 y 20 años. Y el problema en Latinoamérica es de que eso no se está logrando. O sea, no hemos sido capaces de crear las condiciones para que se logre la continuidad, gobierno tras gobierno, que permita ese desarrollo, que lo facilite. ¿Cuáles dirías, Carlos Alberto, que son los principales impedimentos que han evitado que esto suceda? Yo creo que Chile es un caso donde eso sucedió durante mucho tiempo. Ahora hay una especie de ralentización del crecimiento, pero sigue siendo un crecimiento notable. El crecimiento no es, en ningún país, es permanente. Hay momentos de contracción y hay que saber que esos momentos de contracción se superan, porque ningún país está al margen de lo que ocurre en otros países. Tú puedes hacer las cosas muy bien en Guatemala, pero hay una crisis mundial, hay una contracción en la economía de los Estados Unidos, o hay un país que colapsa, y eso tiene unas repercusiones inmediatas, y mientras más pequeña y más débil sea la economía, mayor es la repercusión. Pero aún así, es cuestión de que la clase dirigente entienda que hay un modelo de desarrollo, que es lo que decía el presidente Hurtado, sino estar buscando
una cosa nueva, hay que hacer lo que hacen los holandeses, lo que hacen los suecos, lo que hacen los belgas, lo que hacen los norteamericanos, que finalmente uno puede discutir si el modelo escandinavo es muy distinto al americano. Son cuestiones de matices, de cuánto es la tasa de presión fiscal y cuál es la responsabilidad mayor o menor del Estado, pero son menores. Son realmente, por ejemplo, en España pueden gobernar los populares o pueden gobernar los socialistas y nadie se va a apartar sustancialmente de un modo prudente de manejar la economía, que es el modo prudente que se utiliza entre todos los países de Europa. Cuando se llega a esa madurez política, los países están en el camino correcto. Ahora, para que eso tenga efecto, usaba Harold una expresión coreana sobre la generación del sacrificio. Incluso esa generación del sacrificio no va a ver reducida su capacidad de consumo. Los coreanos, como los españoles, a partir de que hicieron la reforma, cada año estaba un poco mejor. Si no quiere decir que hay que sacrificar, y tú lo sabes muy bien, no hay que sacrificar una generación de guatemaltecos. No. Esos guatemaltecos van a estar cada vez un poco mejor. Y al cabo de una generación, sus hijos van a recibir un país ya en el camino total del desarrollo. Pero, y esa es la gran diferencia de este modelo económico que está proponiendo, ahora lo que se propone en el mundo occidental en general. Los marxistas sí sacrificaban generaciones completas por un mañana que no sabemos cuándo iba a llegar y no llegaba nunca. En la economía moderna de mercado nosotros podemos ver cómo el cambio va generando beneficios casi de manera inmediata, es decir, no es una cosa a futuro. Vamos a ver las consecuencias de forma inmediata y se va a producir entonces algo que es muy importante desde el punto de vista psicológico, y es que la sociedad empieza a tener confianza en el mañana, en el futuro. ¿Por qué las sociedades nuestras tienen conductas suicidas de alguna manera? Porque realmente no creen que mañana va a ser mejor que hoy. Claro, y yo podría interpretar como conductas suicidas el que los venezolanos escojan a un Chávez para su presidente, o a un Evo Morales en Bolivia, o al mismo Correa porque no creen en las Ecuador. instituciones de Venezuela. Así es. Por eso es de que yo a veces planteo de que esos 5% de crecimiento, que al final, si se resta el crecimiento de la población, para en 2 o en 3 de real, según el crecimiento que cada país tenga, son peligrosos, porque es un bienestar a medias, es un bienestar para los que ya están bien, pero ese 50% de latinoamericanos que viven en la pobreza, pues siguen pobres. Sus países necesitan un crecimiento mucho más fuerte para que ese bienestar les llegue a todos. Entonces, Latinoamérica en alguna medida ha caído en esa trampa en épocas de los 5%, y que son buenos, pero no son suficientes, y eso abre las puertas a estas, digamos, expresiones políticas demasiado sofisticadas como el populismo, y al final paran destruyendo lo poco que se ha construido. Doctor, ¿qué opina usted de eso? Yo quería hablar un poquito más del tema del sacrificio. Creo que hay un tema que nos ha impedido a nosotros lograr convenios. Es el tema del individualismo, el tema de querer todo el mérito. No se le quiere respetar el mérito al gobierno anterior, entonces se corta todo como si todo fuera malo. Siempre hay algo bueno y rescatable. Pero a veces el ánimo no es de construir, sino de destruir. Entonces me refería al sacrificio dentro del contexto de la palabra convenio o pacto. Si yo entro en un convenio con ellos, debo estar anuente a perder parte de mi verdad. Debo aceptar la de ellos, debo consensuar, debo aceptar el mérito de los demás, y hay como un sacrificio ahí contra el orgullo personal. Sin embargo, esa es la base de los convenios en los que han entrado. Yéndome a lo que había mencionado Larry, yo recuerdo una clase universitaria, creo que estuvimos juntos, donde se mencionó: ¿va o no el presidente Bush a tener éxito en su aventura en Irak? Estoy hablando de cuando esto comenzaba. Estábamos en Boston hablando de ese tema. Y mi respuesta fue no, porque a mi entender los musulmanes o el Islam, como bien apuntó el Larry, nunca han tenido democracia porque no tienen concepto de pacto. Entonces, si vamos a la mera raíz, deberíamos de comenzar a reconocer si los guatemaltecos podemos llegar a hacer un pacto y además respetarlo, no solo hacerlo, porque hacerlo ya hemos hecho varios, pero respetarlo.
Y eso implica que yo tengo que negarme a mí mismo para aceptar tu parte y tu parte y tu parte del pacto. Y ese sacrificio como que todavía no hemos estado dispuestos a hacerlo. Me viene a la memoria que se cuenta la historia del presidente Reagan, que tenía un letrero en su escritorio y decía: no hay límite para lo que puedas lograr siempre y cuando no necesites el mérito. La cosa es que todos lo logremos. No tiene que ser que lleve una estatua del nombre de Carlos Alberto. La cosa es que se logre el fin. Me acuerdo de algo semántico relacionado con una observación que hizo Osvaldo esta tarde sobre la cultura siendo la conduita de la cultura. No sé si... El conductor. El conductor, ok. Hay una palabra en español muy cercana a una palabra en inglés. La palabra es compromiso. En español quiere decir un commitment, un deseo de hacer algo, una promesa de hacer algo. En inglés, compromise quiere decir un pacto. Voy a proporcionar algo a usted, usted me va a proporcionar algo y vamos a llegar a un pacto aceptable, no 100%, sino 75%, pero sí aceptable. Y es interesante, hablando de Chile, que en el caso de estudio dentro de nuestro proyecto de investigación, el economista de una universidad británica, que es chilena, escribió algo sobre el uso de la palabra compromiso en Chile, comenzando en el siglo XIX, en el sentido inglés. Y implica algo sobre la diferencia cultural de los propios chilenos, que podría explicar hasta un punto el hecho de que las tasas de crecimiento económico transformativas únicamente se pueden encontrar en el caso de Chile. Redujeron la pobreza del 42% al 18%, que es lo que hay hoy en día. Es transformación. Es realmente una Transformación. Pero creo que en Ecuador bajó también la pobreza. De lo que ha pasado en Asia Oriental. Hay otro tema, tratando de bajar a los temas prácticos que la gente a veces quiere oír. El concepto de la masa crítica, las economías de escala. Tenemos un fenómeno en Centroamérica que es El Salvador. Llevan 4 periodos de gobierno con el mismo grupo político en el poder. Ahí podríamos hablar de continuidad. Han tenido pues una política económica más de corte liberal, aunque todavía con muchas deficiencias, y han tratado de fortalecer las instituciones de su democracia. 4 periodos presidenciales. Estamos hablando de cerca de 20 años. Y sin embargo, El Salvador tiene hoy los mismos problemas que el resto de Centroamérica, no ha logrado un crecimiento económico que realmente diferencia a ese país del resto de los vecinos. Y hoy en día en El Salvador hay más seminarios que analizan y cuestionan qué pasó, por qué El Salvador no creció todo lo que se esperaba que debió haber crecido. Y sin embargo, la cuestión está todavía. Pero redujeron la pobreza sustancialmente. El Salvador de la que sale de la guerra es un Salvador mucho más pobre que El Salvador y mucho más desorganizado, y mucho más caótico. Es verdad que tiene muchos problemas similares, el problema de la violencia, así que es verdad que el crecimiento, hay años en donde no hay crecimiento, pero tiene la estabilidad económica de la dolarización, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí. Ellos creen hoy que les ha traído más desventajas, lo cual probablemente es cierto porque todos los vecinos no dolarizaron, entonces perdieron competitividad en alguna medida, lo hemos visto de cerca. Pero la inmigración realmente fue la válvula de escape que bajó el nivel de pobreza en El Salvador, no el propio desarrollo interno del país, porque la inmigración en El Salvador fue dramática. Y las remesas son un Por supuesto, el crecimiento económico de muchos países de Latinoamérica viene de la remesa. El crecimiento económico viene de la remesa, pero también tiene sus problemas, porque la remesa también puede estimular un comportamiento con relación al trabajo negativo, ¿no? Eso tiene, eso es un, sí, gente que ya no trabaja, solo espera que le llegue la remesa. O sea, estos fenómenos realmente comprometen
visto de esa manera, el futuro mismo de Latinoamérica. Y yo voy a este tema por ese rollo del que aquí hablamos mucho y que yo lo creo muy importante, y lo hablábamos hoy en parte del seminario, tenemos que definir claramente cuál es el objetivo. Si el objetivo es lograr un crecimiento sostenido durante 15, 20 años de un 9% de las economías de Centroamérica, los elementos que debe tener la ecuación, pues uno de ellos tiene obligadamente que ser una integración regional, la creación de bloques que nos den la economía a escala y la masa crítica para lograr un crecimiento más dinámico. Bueno, un problema serio de América Latina es que ni existe conciencia ni tampoco consenso de que sin estabilidad económica y sin crecimiento económico, poco puede hacerse en el campo social. Exacto. Porque todo lo que pueda ganar una sociedad a través de la política social lo pierde en las crisis económicas y en el estancamiento económico. Pero desafortunadamente en América Latina creen muchos, y no pocos, que las políticas sociales por sí mismas pueden mejorar las condiciones de vida de la población. Y eso, la experiencia de estos últimos años demuestra que no es cierto. Las políticas sociales producen resultados cuando existe estabilidad económica y crecimiento económico. Estabilidad porque impide que se deterioren los salarios, porque impide que aumente la pobreza, porque permite mejorar los salarios y reducir la pobreza, y también el crecimiento en la medida en que genera empleo. Yo creo que en América Latina, si al menos tuviéramos ese consenso mínimo, que es al que han llegado los chilenos y los españoles, y antes algunos países asiáticos, y desde hace muchísimo tiempo los Estados Unidos de Norteamérica. Si llegáramos en América Latina a ese consenso mínimo, daríamos un enorme paso adelante. Quisiera poner el ejemplo de mi país. En los últimos 5 años no ha habido política social en el Ecuador, ya sea por incompetencia de los ministros, ya sea por incapacidad técnica de los ministerios sociales, ya sea por la falta de programas, bueno, por 10 razones. Y sin embargo se ha reducido la pobreza. ¿Por qué? Por los efectos virtuosos de la estabilidad económica y del crecimiento económico. A muchos de los que me escuchan les sorprenderá que un país tan caótico como ha sido el Ecuador en los últimos 5 años haya producido una reducción notable de la pobreza, no tan grande como Chile, pero bajar de más del 40% al menos del 30% en estos últimos años, eso ha beneficiado a muchísimos ecuatorianos. ¿Y qué va a pasar ahora con la política del presidente Correa en Ecuador, si nos puede contar? ¿A dónde cree que va a llegar Ecuador con las políticas que él está implementando? De las muchas plagas de América Latina, que son numerosas, que han azotado el continente, una es el populismo. Populismo destruyó a Argentina, el país más próspero de América, que estaba en condiciones de competir con los Estados Unidos y sin duda aventajar a buena parte de las economías europeas y asiáticas. Por el populismo, hoy es un país atrasado, Argentina, ¿no? El más adelantado de América Latina, pero atrasado con relación a los países con los que competía a mediados del siglo XX. Bueno, ese mal del populismo está acabando con Venezuela, sin duda con Bolivia, y creo que también con mi país, para señalar un solo punto, ¿no? Y ser delicado con el gobierno de mi país. No pueden los ahorros que una sociedad logra reunir en las épocas de prosperidad, hoy el Ecuador exporta petróleo y a muy buen precio, gastarlos para no tener con qué vivir cuando baje el precio del petróleo. Bueno, eso es lo que hace el actual gobierno del Ecuador. ¿Y cómo es que vamos a sobrevivir cuando se produzca una caída del precio del petróleo? Esa es la pregunta. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro, valores progresistas y la importancia de la cultura en el desarrollo.
Bienvenidos, seguimos en Libre Encuentro, los valores progresistas y la importancia de la cultura en el desarrollo. Bueno, regresando entonces, el comentar todos estos fenómenos que se dan en esta nuestra parte del mundo, a la importancia que tiene la cultura en el rescate de esto y de alguna forma en la revalorización de las sociedades. Doctor Caballeros, cuéntenos un poco sobre la conferencia que dio Carlos Alberto Montaner, que tiene que ver con todo esto. Yo quisiera reconocer la importancia que tiene la estabilidad económica para poder generar una cultura. Y quisiera referirme, porque fue realmente fantástica la conferencia de Carlos Alberto hoy por la mañana, 11 casos de hospitalidad para producir empresas. 21 rasgos. Sí. Rasgos. Y él partió, por supuesto que él nos lo puede decir mejor que yo, pero Carlos Alberto partió de la premisa de que solamente las empresas producen riqueza. Entonces, ¿cómo crear un clima que sea hospitalario para la generación de empresas? Sí, no, la idea es muy sencilla, es decir, no hay países ricos ni países pobres. Lo que hay es países en donde hay un tejido empresarial rico, países en donde el tejido empresarial es muy, muy limitado. Cuando uno consigue crear un clima institucional y cultural hospitalario con la creación de empresas, se produce el fenómeno de la generación de riquezas. A veces no es necesario ni siquiera la economía de escala. Un país como Suiza no forma parte de la Unión Europea. Hasta hace 3 años no formaba parte ni de Naciones Unidas y era el país más rico del mundo. ¿Por qué? Porque tenía ese tejido empresarial extraordinario. Entonces, una de las responsabilidades esenciales de un político es generar esa atmósfera en la que sea posible el milagro de la creación de empresas. Y entonces había pues esas 21 variables que hacen posible que esto ocurra. De eso tú debes saber bastante como empresario que ha generado muchos puestos de trabajo. Lo que hace falta en Guatemala es 350 Dionisio Gutiérrez creando empresas. Creo que le daría muchos problemas a mucha gente eso, pero en todo caso, sí, el camino tiene que ser ese, ¿verdad? Pero hay una palabra interesantísima que se fue ahí, que es la institucionalidad. Claro. Nosotros venimos a entender, después de estar trabajando por años con el tema de la cultura, bajo la mentoría de Larry, que hay 2 gemelos, o 2 lados de la moneda. Uno es el tema cultural, pero el otro es el tema institucional. Entonces, Carlos Alberto ahí inadvertidamente dejó pasar la frase de crear un clima institucional para la generación de empresas. Claro. Y eso es continuidad. No es un tiempo en el que se hacen empresas, es todo un marco legal, toda una certeza jurídica que va a producir las condiciones, esas 21 condiciones para producir empresas. Y una mentalidad social, es decir, en Suiza o en Canadá o en Dinamarca, no hay ninguna persona emprendedora que sienta incertidumbre. Lo que siente es que su impulso creativo va a tener inmediatamente la posibilidad de convertirse en una actividad económica rentable y a lo mejor fracasa o no en el mercado como tantas cosas, pero lo que no va a tener es una oposición per se de un Estado donde no puede crear las empresas, de un sistema financiero incapaz de generar flujos económicos para que funcione, de un sistema jurídico que lo proteja. Eso ni se lo plantea, porque eso viene dado por la atmósfera. Ahora, yo quisiera mencionar algo acá de Guatemala. Muchos ven como muy negativo que tenemos 74.5% de economía informal. Pero si estuviéramos en uno de esos países que se mencionó, 74% de emprendedores sería el sueño de cualquiera. El guatemalteco es una persona noble, trabajadora, emprendedora, que saca una carreta de hot dogs a la calle y se gana la vida con tantas dificultades fuera del sistema, pero se gana la vida. Lo que nos ha faltado es un marco, porque pretender formalizar ese 74.5%, eso es complicadísimo, puesto que por algo son informales. Pero encontrar un justo medio y proveerles del marco jurídico para que cada uno de ellos se convierta en un empresario, hoy señalaba Carlos Alberto, yo lo experimenté el otro día. A las 11 de la noche en Miami me metí a la internet y a las 11:15 tenía una corporación. Mencionaste el caso hoy, ¿verdad? El ejemplo. En cambio acá, ¿cuántos pasos teníamos? 106 para lograr una empresa. Entonces, encontrar un justo medio para favorecer a esa economía informal, hacerla parte de la sociedad, darle ventajas sociales
y además, por supuesto, hacer crecer la base fiscal, la base impositiva, esas son soluciones reales para nuestro país. Claro. Y el cambio cultural que nuestros países necesitan llegan al extremo de tener que redefinir la responsabilidad del Estado en propiciar ese marco, en identificar claramente cuál es su responsabilidad. Y está muy lejos de entenderlo. Y no dedicarse a obstaculizarlo. Exactamente. En ese libro que tú enseñaste yo cuento una anécdota parecida de ir a las 3 de la madrugada con mi hijo en Los Ángeles a un supermercado. Bueno, hay supermercados que funcionan 24 horas. Pero lo que me llamó la atención es que en ese supermercado de Los Ángeles había una sucursal bancaria y mientras yo compraba una pizza o qué sé yo, había un señor haciendo una hipoteca a las 3 de la madrugada. Bueno, me parece magnífico, porque eso lo que quiere decir es que no hay nadie obstaculizando. Si hay un señor que quiere comprar una casa a las 3 de la madrugada, hay un banco que lo quiere financiar, ¿qué hace el Estado o un sindicato tratando de impedirlo? Bueno, eso genera una cantidad de actividades económicas extraordinarias. Ese es el clima, esa es la atmósfera. ¿Qué hace falta para que logremos esto en Latinoamérica? Yo añadiría otro elemento a este tema que estamos discutiendo. En América Latina existe una reacción, una actitud negativa frente al éxito en general y más frente al éxito empresarial, que es visto con sospecha y no con admiración. Y creo que ese modo de ser latinoamericano que contrasta con lo que sucede con el pueblo de los Estados Unidos, que tiene como modelos a quienes tienen éxito económico y buscan imitar y seguir, eso influye en la conducta de los líderes políticos y de los gobernantes. Porque si el pueblo tiene un resentimiento social enorme con los que tienen éxito, bien, viene el político populista, como sucede en Venezuela, en Bolivia y en mi país, a hacer un discurso en contra de ellos y a tomar medidas para limitar sus privilegios, entre comillas, o sus utilidades. Y eso tiene efectos perversos en el conjunto de la economía cuando afectan a los sectores económicos más modernos, más innovadores y más emprendedores. A propósito, es un problema en África también. Esa psicología de sentirse herido por el éxito del otro. Es un problema. Hay una encuesta hecha en Perú, en Lima, sobre quiénes son los responsables de la pobreza, y el 60 o 70% de los estudiantes universitarios opinaban que eran los empresarios. Claro. Entonces, cuando un disparate de ese calibre forma parte de las creencias generalizadas del grupo más educado que podemos esperar, la incertidumbre, que la gente se lleve los capitales a otra parte, en fin, todo. Esta es la maravilla de lo que hoy, a través de encuestas y a través de estudios que hemos venido realizando en los últimos 6-7 años, demuestra que Guatemala está cambiando. Hoy terminamos con una nota muy optimista al final de la mañana, con los números que nos enseñan que Guatemala está ganando en valores progresistas. Por ejemplo, se veía con recelo, se veía mal a la persona exitosa, el lucro tenía el tinte prácticamente de pecado, en cambio ahora ya no. Estamos viendo que los números van creciendo en respeto a la actividad innovadora, creativa, a la actividad que produce, ¿verdad? Bueno, vamos a nuestro último corte, volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro y los valores progresistas. Bienvenidos, seguimos en Libre Encuentro y los valores progresistas. Bueno, los minutos que nos quedan debiéramos de aprovecharlos para ver si encontramos esa nota optimista, esa visión de estadistas que ustedes saben tener, y bueno, este entusiasmo que pueden despertar en quienes los escuchan. Hay problemas reales en América Latina, hay problemas graves en Centroamérica. Ese cambio del que se ha hablado, ¿cómo, cuándo y dónde se inicia? Doctor, arranque usted. Yo quisiera, en realidad, pasar la palabra a Larry y tratar de enfocar estos pocos minutos que nos quedan en los descubrimientos del estudio de cultura.
en la política pública que los países que se han desarrollado han llevado a cabo y lo que podemos nosotros llevar a cabo. Cuando trabajaba con Larry, en el final del libro, en la conclusión, había, por ejemplo, una cosa que a mí me impresionó: el cambio en la educación. No hay ningún país que sea desarrollado que no haya puesto como prioridad la educación y la reforma educativa, pero una reforma muy particular que Larry le llamó maestro modelo de democracia. No enseña los conceptos, los vive delante de los niños. Yo a lo mejor quisiera que Larry nos ilustrara un tanto de sus conclusiones y de la política pública. Enfatizamos en varios aspectos resultados de los 27 estudios de caso en todo el mundo que hicimos. Muchos de ellos casos exitosos, algunos casos frustrantes. Comenzamos con un enfoque un poco raro, tal vez para muchas personas, la importancia de la crianza de niños. Es en los primeros años de la vida que los valores, las actitudes, las creencias comienzan a formarse. Normalmente nuestra preparación para ser padres es nuestros recuerdos de cómo nuestros padres nos crearon. Y hay en esa conexión una continuidad generación tras generación tras generación de fallas posibles en la crianza que podrían resultar en su forma en la continuidad de estos valores antiprogresistas que enfatizamos en nuestras conversaciones o que identificamos en nuestras conversaciones. Entonces, un análisis de los patrones de criar a niños, inclusive un análisis hecho por un psiquiatra costarricense de la crianza de los niños en Costa Rica, que encontró varias fallas, inclusive fallas que deben obstaculizar la consolidación de la misma democracia. No, ni hablar de la cuestión empresarial, del compromiso con la justicia social. La educación cívica, de carácter, la reforma del sistema educativo de los países latinoamericanos que en general enfatizan las necesidades no de las personas más necesitadas, sino los intereses de las familias bien establecidas económicamente. La necesidad de terminar con la educación que enfatiza la memoria y no la capacidad de enfrentarse a problemas y solucionar problemas. Que la educación que alienta la curiosidad. Algunas reformas religiosas podrían entrar en esto, enfatizando la importancia del mercado libre, de enfocar en los aspectos negativos en las sociedades latinoamericanas como la cuestión de la criminalidad, la injusticia social. Varios aspectos de políticas gubernamentales, inclusive el establecimiento de un servicio civil de carrera de calidad. Eso se explica importantemente el éxito de los países nórdicos, de Singapur, de Botswana, y en los países de América Latina se puede contar con tal vez una sociedad en la cual el servicio civil es de alta calidad. Hablamos nuevamente de Chile. Señor presidente. Bueno, yo diría que el cambio cultural comienza con la toma de conciencia de que las conductas y las creencias no ayudan al progreso de una sociedad y al mejor funcionamiento de la democracia.
Si no tomamos conciencia de que así es, no vamos a cambiar. Y en esa línea es que yo he escrito este librito, Las costumbres de los ecuatorianos. O sea, para hacerle notar a mis paisanos de que sus costumbres no son buenas ni para el progreso de la economía ni para la consolidación de la democracia. Por ahí hay que comenzar. Un mensaje dramático. Carlos Alberto. Yo creo que eso es muy importante y hay que ser justos. Si nosotros queremos desarrollo y queremos prosperidad y consumo, tenemos que hacer las cosas como se hacen en los países en donde hay producción y se crea riqueza. Eso exige unas sociedades tensas, donde el estrés forma parte de la vida cotidiana, donde la competencia es agónica. Y yo puedo decir como ciudadano, yo no quiero eso para mí. Bueno, usted no lo quiere, magnífico, pero no pretenda consumir como un sueco y hacer las cosas como un paraguayo. Si usted quiere consumir como un sueco o como un danés, usted tiene que hacer las cosas como un danés. Y tiene que someterse a unas reglas que son tensas, que son muy duras, donde la competencia es la clave, pero no seguir culpando al otro y no seguir estableciendo diferencias ridículas y seguir indignándose porque los suizos consumen una cantidad de kilowatts enormes mientras los hondureños no consumen. Bueno, pero los hondureños no producen. Cuando produzcan como producen los suizos, consumirán como consumen los... Es decir, darnos cuenta la relación que hay entre la calidad de vida y el esfuerzo y el tipo de esfuerzo que hay que hacer para obtener esa calidad de vida. Me parece que es un mensaje muy, muy realista. Queremos funcionar, queremos consumir como se consume en el primer mundo. Hagamos las cosas como se hacen en el primer mundo. No hay otra opción. Es la única. Bueno, doctor, nos quedan segundos. Yo quisiera nada más señalar que hoy en la mañana yo presentaba como una ponencia que Guatemala tenía un cambio significativo en sus valores y ahora debe producirse una presión de la sociedad para que ese cambio cultural sea amparado por un cambio institucional. O sea que ya se demanda y la juventud va a demandar que tengamos un Estado más fuerte, que tengamos instituciones sólidas, que nos garanticen que podamos trabajar como trabaja un primermundista. Pues ese es el reto, sigue pendiente, y lo que sí es cierto es que contando con mentes como ustedes, con corazones como los de ustedes que siempre pasan por Guatemala y por Centroamérica, pues dando eso que ustedes pueden dar, que es luz, esperanza, conocimiento, claridad, pues es un excelente aporte el cual apreciamos de verdad. Así que gracias, doctor, gracias. Creo que ha sido un esfuerzo extraordinario el haber sido anfitrión de un evento como este en Guatemala y esperamos de que ese esfuerzo pues siga dando los frutos que sabemos que está dando. Presidente, muchas gracias por estar en Guatemala. Sí. Esperamos que le guste. Carlos Alberto, como siempre, esta es tu casa. Y don Larry, pues ni más ni menos, con todo lo que ha enseñado, los buenos libros que escribe, le encargamos que siga adelante con toda esa energía que usted tiene. Así que muchas gracias y con ustedes volvemos la próxima semana. Como siempre, gracias por su paciencia. Hasta la próxima.